Dejo con ustedes al pastor Ronnie Catota, pastor del Tabernáculo Lomas de San Francisco. Un fuerte aplauso para él. Gracias, pastor. Amén, pastor. Muchas gracias. El Señor les bendiga. Y bueno, una vez llegué yo a la oficina del pastor Michael y llegué ofreciéndome para una obra que habían dejado tirada por ahí. Y me pegó una gran, ¡oh, estás loco! Que no se cae, me dijo. Pero bueno, gloria a Dios por eso, porque Dios sabe por qué. Pero hermano, antes de ir a la palabra, yo quiero leer algo que escribí para esta noche. Fíjense que para mí esta noche es bien especial. Corría el año 2004, hace 22 años de esto, con 40 libras de menos, créanme, y con muchísima inexperiencia y carencia de muchas cosas. Comencé a viajar de San Salvador hacia aquí, hacia Cojute, ¿verdad? Recuerdo que tomaba la 5, después me bajaba en el centro, agarraba creo que la 41, después en Plaza Mundo agarraba la 113, me bajaba en la alcaldía y esperaba un bus o un camioncito que me dejaba en el desvío del cantón San Francisco y San Antonio, para los que conocen, después de Villa San Cristóbal. Y serví muchos años en esa obra. Por cierto, el año pasado tuve el privilegio de llegar a compartir con los hermanos. Y yo recuerdo que ahora está pavimentado y todo, pero recuerdo que estaba fea la calle y todo. Y caminé y yo le decía al Señor: ay, Señor, yo a este cantón no viniera, pero ni por un buen volado, Señor. No sé si me voy a entender con la palabra volado, vea. Bueno, entonces hablamos lo mismo. Pero aún, hermano, así seguimos sirviendo, no de forma perfecta, pero sí honestamente. Y recuerdo que el regreso a casa era horrible. Era horrible regresarme para San Salvador los domingos. Pasé viajando alrededor de casi 5 años. Y así pasé viajando un par de años. Después, hermano, era horrible cuando bajarme en la zona de la Tiendona o en la zona de la avenida. Era horrible esos días. Después recuerdo, hermano, que el pastor Elías, quien estuvo acá sirviendo, creo que algunos se recordarán de él, fuimos compañeros en el seminario. Y los que conocieron la historia del pastor Elías, que hoy está pastoreando el tabernáculo de Acajutla, si no lo mal recuerdo, él pasó por un proceso de cáncer. Y yo tenía una costumbre, me metía todos los días a la computadora y mandaba mensajitos de texto. Y el mensajito de texto que mandaba a todos mis contactos, porque era gratis hacer eso, no había WhatsApp, no existía en las redes sociales. Yo mandaba un texto, un texto bíblico. Y yo, sin saber que el pastor estaba en cama, pasando su proceso de cáncer. Después, como habíamos sido compañeros, un día yo caminando, creo que por el parque de aquí de Cojute, para buscar cómo irme para San Salvador, recuerdo que él iba en una van. Los que lo conocieron, él andaba en una van y me vio, me pitó: hey, Catota, ¿qué pasó? Nos vimos, me trajo aquí al Taber de Cojute. Y recuerdo que venir aquí, bueno, no era aquí, era ahí abajo, los que conocieron, era una bendición tan grande, hermano, porque siento que esta iglesia, cuando estuvieron allá sin conocerme, yo no digo que ahora sea algo, pues, pero me trataban tan bien. El pastor Elías les decía: miren, él es el pastor Catota. Y ahora un cipote, hermano. Y cada domingo que venía acá me trataban bien, me daban de comer. Uno de cipotes hambriento, hermano. Siempre uno anda hambre. Y hermanos, recuerdo que había una hermana que lastimosamente no recuerdo su nombre, ni la recuerdo, o sí recuerdo un poco sus facciones, pero para mí era un ángel esa hermana. Ojalá estuviera aquí, me encantaría saludarla. Después ella se acuerda. Siempre me saludaba y me regalaba $10. Hermana, esa mujer era un ángel, porque yo servía voluntariamente en el tabernáculo. El tabernáculo me daba $13 semanales más la comida.
y ella me daba $10. Y hermanos, Dios ha sido más que bueno durante estos casi 22 años. Esos $10 me salvaban la semana, hermano. Ahora, 22 años después, jamás pensé predicar en este tabernáculo. Hay gente mucho más capaz que uno para hacerlo, pero no estamos aquí porque podemos, estamos aquí porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. La gloria sea para Dios. Y antes de entrar a la palabra, solo quiero decir estas palabras. No se rindan, no tiren la toalla, porque la carrera de la fe es para toda la vida. Jesús no la tiró, y no la tiró en medio del dolor más difícil. Esta noche el tema de esta vigilia es la exaltación de Cristo, y yo quiero hablar de eso. Busque conmigo, hermano, en el Evangelio de Marcos, capítulo 14. Ya no voy a hablar de mi vida, hermano, porque yo creo que usted no ha venido a hablar de un hombre, sino usted ha venido a escuchar de Cristo y de su palabra. Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo del 32 en adelante. Dice así el Señor en su palabra. Si gusta, nos ponemos en pie, hermano, en reverencia a la palabra de Dios. Leo para ustedes y dice así: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez, los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Eres bueno, Señor, damos gracias por tu palabra que es tan bella y es la verdad. Esta noche oramos para que seas tú, Señor, hablando a nuestra vida. Exhorta, consuela y edifica nuestras almas. Que no se diga nada que esté en contra de tu palabra, Señor. Domina mi mente y mi boca para decir lo que tu palabra dice. Que no se diga nada de forma maliciosa. Y, Señor, danos una mente y un corazón sencillo para poder recibir tu palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Puede usted sentarse, mi amado hermano. Bueno, hermanos, Jesús y sus discípulos acaban de salir del aposento alto donde celebraban la cena de la Pascua. La cena de la Pascua, hermano, era donde quedó instituida la cena del Señor, la que nosotros hasta el sol de hoy, hermano, practicamos en la iglesia, ¿verdad? Y donde recuerdan ellos como judíos, la palabra Pascua significa pasar. Esto nació, amado hermano, allá en el Éxodo, cuando el ángel de la muerte iba a pasar sobre los primogénitos de aquellos que no mataran el cordero y pintaran las orillas de sus puertas, de sus casas. Y, amado hermano, desde ese momento, pero Jesús en ese momento le dice a sus discípulos: ya no lo van a hacer en memoria de lo que pasó allá, sino que hoy lo van a hacer en memoria de mí. Y, amado hermano, en Mateo capítulo 26, versículo 30 nos dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. El evangelista nos dice que lo último que hicieron en el aposento alto fue cantar un himno. Y muy probablemente, mi amado hermano, algunos estudiosos creen que fue el Salmo 118, que era, amado hermano, el último de los salmos que el pueblo de Israel cantaba durante la Pascua. Ahora, usted me dirá: pastor, ¿y esto para qué? Bueno, para ponernos un poquito en contexto de lo que acabamos de leer. Este salmo, hermano, comienza y termina diciendo:
alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Cuántos dicen amén a esto? Así que es muy probable, amado hermano, ponga atención a esto, que estas palabras estaban resonando en la mente de nuestro Señor cuando fue a orar a Getsemaní. Pero en el momento en que llegaron al monte, pasó algo. Pasó algo interesante. Mire lo que dice el texto. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, ¿cómo les dijo? Sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó, ¿a qué dice, hermano? A entristecerse, pero no solo a eso, sino a qué más. Y a angustiarse. Esto es bien interesante. Mateo nos dice que el Señor comenzó a angustiarse en gran manera. Y el texto de Marcos nos dice que comenzó, en otra versión, a llenarse de horror y de angustia. ¿Cuántos hemos vivido eso, hermano? Miedo, horror. Nosotros somos un país, hermano, con un contexto muy duro. Creo que todos hemos tenido alguna experiencia difícil con las pandillas. Amado hermano, qué difícil es que te amenacen y que usted no sabe quién es el que lo va a matar. Y todo el que se le acerca a uno con un gran miedo, ¿verdad? Nosotros luchamos, tenemos un negocio y hermano, y es impresionante cuando nosotros nos llamaban para las extorsiones, para querernos matar. Sabemos que le decían a mi papá, sabemos que tu hijo es pastor, que tu nieta acaba de nacer. Y hermano, nosotros, todo el que se nos acercaba sentíamos que nos iba a pegar 2 balazos para matarnos. Eso es horrible. La angustia, el terror. No sé cuántos hemos vivido aquí ese tipo de angustia y horror, hermano, amén. Esa angustia, eso que no te deja dormir. Pero cuando está en la vigilia, allí sí se duerme. Cuando hay un sermón, allí sí le da sueño, ¿verdad? Pero en la casa, hermano, no podemos dormir. Llegamos a las 3:30 de la mañana y no dormimos de la angustia que tenemos, ¿sí o no? Pero hermano, tan profunda era la tristeza del Señor que literalmente Él pudo haber muerto en ese lugar de no haber sido fortalecido por Dios. Mi amado hermano, fíjese qué interesante, lo decía el pastor Oscar. ¿Cuántos aquí le hemos pedido cosas a Dios que Dios nunca nos ha dado? Levanten la mano. Y hermano, hay cosas que jamás nunca nos las va a dar. Ay, no, mire lo que está diciendo este maestro. Pues es que hermano, Dios no es el genio de la lámpara de Aladino para venir a pedir lo que queremos. Él es el rey soberano de toda la tierra y no se va a dejar doblegar por lo que nosotros digamos. Amén. Él hace lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere. Amén. Así que en ese momento que Jesús estaba lleno de horror, dice que mandó un ángel para fortalecerlo. ¿Está conmigo, hermano? Ahora, la pregunta esta noche es, ¿qué era lo que había llenado de horror el alma de nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní? ¿Por qué Cristo estaba tan angustiado, tan lleno de horror? Hermanos, si a través de la historia, y usted me va a decir amén a esto, a través de la historia encontramos muchos hombres y mujeres, historias de hombres y mujeres, hermanos, que se han enfrentado a la muerte con coraje, ¿sí o no? No le tienen miedo a la muerte. Gente que ha estado quieta, tranquila, incluyendo los mártires cristianos. Recordemos, por ejemplo, a Esteban. En Hechos capítulo 7, versículos del 55 al 60 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en lugar de honor a la derecha de Dios y les dijo: miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Se lanzaron sobre él y lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo.
sus acusadores se quitaron las túnicas, oiga esto hermano, y la pusieron a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando: Señor, no los culpes por este pecado. Y dicho esto, murió. Tenemos en la Biblia hombres que han enfrentado la muerte sin miedo, con quietud, con tranquilidad. Esteban fue uno, ¿sí o no, hermano? Otro ejemplo podríamos decir contemporáneo en nuestros tiempos, no de nuestros tiempos, pero sí más nuevo, amado hermano, fue un hombre llamado Sadler, Miguel Sadler, donde, amado hermano, este hombre fue un mártir. Dice la historia de este hombre, amado hermano, que este hombre encontró una audiencia, la gente le gustaba, lo escuchaba. Este hombre fue símbolo de la fidelidad del evangelio a los ojos del mundo allá por el siglo XVI. Y en un día de primavera de 1527 este hombre fue sentenciado a la muerte en la ciudad imperial de Rottenburg en Alemania. La sentencia decía lo siguiente, oiga lo que decía la sentencia de este hombre: Miguel Sadler debe ser entregado al verdugo. Este último debe llevarlo a la plaza y allí primeramente cortarle la lengua, luego atarlo fuertemente a un vagón y con tenazas de hierro al rojo vivo desgarrarle 2 veces su cuerpo. Luego, rumbo al lugar de la ejecución, hacerle lo mismo 5 veces más y entonces quemar su cuerpo hasta reducirlo a polvo como a un archihereje para la iglesia en Roma. ¿Y sabe qué, mi amado hermano? No me voy a detener en este tema, pero él fue un monje de la iglesia católica que descubrió la fe en el Señor a través de la Biblia y se convirtió en un anabautista. Ahora, habiendo puesto estos 2 ejemplos, tanto el ejemplo de Esteban, tanto el ejemplo de este hombre, la pregunta es: ¿estos hombres eran más valientes que nuestro Señor Jesucristo? ¿Tenían más coraje? ¿Estos hombres eran más valientes que Él? ¿Esteban y Miguel fueron más fuertes? ¿Fueron más valientes que nuestro Señor? La respuesta, ¿cuál es, iglesia? Es que no eran más valientes que Él. Pero entonces, amado hermano, ¿qué fue la angustia tan grande que se adueñó del corazón y del cuerpo de Cristo aquella noche en el monte de Getsemaní? ¿Por qué él, amado hermano, dice que orando venían como gotas de sangre, amado hermano, a su cuerpo? Él estaba aterrorizado. ¿Qué fue lo que a él le dio tanto miedo una noche antes de la crucifixión? Mi amado hermano, sobre todo tomando en cuenta la fortaleza de carácter que Cristo había mostrado en su ministerio. Siempre nos han vendido a un Jesús así bien bonachón, que él ponía el dedo aquí y se paraban los pajaritos en su dedo, y que él, verdad, era tranquilo y todo paz y amor. Jesús fue fuerte, era un hombre de carácter. No me voy a detener ahí por razones de tiempo. ¿Está conmigo, iglesia? Hay algo que a Jesús lo aterró. Hay algo que a Jesús llegó un momento que él no aguantó más. Y amado hermano, eso fue lo más duro que Cristo pudo haber vivido, y es ver la copa de la ira del Padre que tenía que tomarse por pecadores como tú y como yo. Él se tomó la copa que te tocaba a ti y que me tocaba a mí. Eso fue lo que a Cristo lo aterrorizó, porque él sí conoció a su Padre. Voy a poner un ejemplo así más. ¿Cuántos nos criamos con padres duros aquí? Hermano, yo tengo un papá que me enseñó y me decía: vos tenés que adivinarme lo que yo estoy pensando. Y eso me lo decía cuando jugábamos pelota, hermano. Imagínense cómo era cuando estaba en la casa.
En mi casa nunca hubo opción para... A mí nunca me preguntaron, ¿quieres ir al culto? Como un montón de aguados ahora le dicen a los bichos, ¿ve? Hermano, ¿y su hijo dónde está? Fíjate que no quiso venir a la vigilia, es que no le gusta. Yo tengo un buen amigo que dice que la mamá no tenía hijos, tenía un taller de enderezado y pintura. Porque la maestra le dice que una vez le pegó una que nunca jamás él volvió a pensar en decirle que no ir a la iglesia. Pero ahora tenemos la crianza respetuosa. Ahora los padres tenemos que negociar con los hijos. Imagínense usted, hermano. Usted no tiene que negociar nada con sus hijos. Vaya, pues vamos a ir a la iglesia, pero mañana te voy a dar permiso para que vayas al lago. ¿Puedo decir algo? No, usted no negocia nada con sus hijos. Mientras vivan en su casa, duerman en su cama y coman en su mesa. ¿Quién manda? Los tatas, hombre. Así que deje de estar de aguado, hermano. Sigamos aquí, mire. Por eso es que uno tiene que fijarse al bosquejo, si no comienza a hablar otras cosas. Así que, hermano, no sabemos lo duro que el Señor, pero ¿sabe qué? Póngame atención, para usted y para mí, yo creo que el concepto de la copa de la ira no es un concepto tan... No lo vemos así. Pero mi amado hermano, en el Antiguo Testamento, la copa era una figura que se usaba para señalar la ira de Dios contra el pecado del hombre. Usted ha escuchado, amado hermano, que Dios es amor. Amén. ¿Cuántos sabemos que Dios es amor? Y decimos, Dios es amor, Dios le ama, sonría, Cristo le ama. Y está bien, Cristo nos ama, hay que sonreír, amén. Pero también Dios, amado hermano, es un Dios que tiene una ira santa. Hemos escuchado frases como que Dios ama al pecador y detesta el pecado. Esa es una frase falsa, es una patraña, hermano. La Biblia dice que el infierno está preparado para pecadores. ¿Cuántos pecadores hay aquí esta noche? ¿Cuántos pecadores habemos aquí esta noche? Aquí habemos pecadores redimidos y perdonados por el Señor, que no sufriremos la ira del Padre por gracia y por misericordia. Amén, hermano. Así que, mi amado hermano, por ejemplo, ponga atención. Dice el Salmo 75:8, porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y lo beberán todos los impíos de la tierra. En Isaías capítulo 51 versículo 22 dice así la Biblia, hermano, se refiere al castigo de Dios sobre la impiedad del hombre como un cáliz de aturdimiento y de ira. En Jeremías capítulo 25 versículo 15 dice, Dios mismo describe como la copa del vino de su furor. Dios es amor, pero también, hermano, Dios tiene una ira santa. Él es también fuego consumidor. No podemos hablar del amor de Dios si no hablamos también de la ira santa de Él. Y yo comparo esto, hermano. Si solo hablamos del amor y del amor y del amor de Dios y del amor de Dios, eso es como, ¿a cuántos? Yo no creo que a todos nos gustan las pupusas, hermano. Amén. Son ricas las pupusas, pero ¿qué pasaría si a usted le dieran una pupusa que solo de un lado está frita y bien rica, pero del otro lado está cruda? No se la va a comer. Bueno, así somos muchos. Hablamos solo del amor, del amor, del amor, del amor de Dios. Dios te ama tal cual. No, Dios solo ama a una persona tal cual es. Y esa persona es Jesucristo. Y a ti y a mí nos ama a través de Jesucristo. Amén, hermano. Así que, habiendo dicho esto, no era la perspectiva de la muerte lo que a Jesús lo aterró. No es que Jesús tenía miedo de morir. Él no tenía miedo a los latigazos. Él tenía terror porque él conocía lo que era la copa
de la ira del Padre. Hermano, yo estos últimos domingos en nuestra iglesia estamos llevando una serie de sermones acerca de Semana Santa día por día. Los cristianos de este tiempo, hermano, hemos perdido fervor, pero también temor del Dios que tenemos. Hemos perdido ese temor. No, me dale el mesito, mañana voy a la iglesia. Yo he escuchado a unos que dicen, si yo tengo licencia pesada para pecar. No, hombre, si ya valió, si ya me eché los 4 sermones de la vigilia. Si fue de todos modos. No. Hermano, los creyentes antes nos reuníamos para ver películas cristianas, ¿sí o no? Aunque sea a la fuerza, porque no había internet, ni teléfonos, ni nada. Pero las veíamos, hermano. Amén. Por supuesto. Es que Cristo conocía al Padre. Y para ver un poquito de lo que es la ira del Padre, busque conmigo en Apocalipsis capítulo 16. Mire lo que dice la palabra. Capítulo 16. Por razones de tiempo leo para usted. Dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres, y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado de beber sangre, pues se lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor. Y hermanos, los hombres, en lugar de arrepentirse, miren lo que hacían: y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas. Y lea conmigo esa parte, como dice: y no se arrepintieron para darle gloria. Amado hermano, aquí hay algo muy interesante. Si tú y yo estamos aquí, hermano, hay gente, la Semana Santa es por las vacaciones, no les importa nada. De hecho, hermano, en estos días aumenta el consumo de alcohol, los accidentes. Y cualquiera puede decir: ¿y cómo es que estos locos están hasta las 12 de la noche metidos allí, que no tienen nada que hacer? Así dice la gente, ¿verdad? Claro que tenemos muchas cosas que hacer. Los hijos de Dios tenemos que ser personas proactivas. Dios no bendice haraganes, nos enseñaron a través de 49 años, ¿sí o no? Dios no bendice haraganes, hermano. Pero hay algo que decir, hermano. Tú y yo estamos aquí porque Dios tuvo misericordia de ti y de mí. Él nos atrajo. Él ha tenido misericordia de pecadores como nosotros. ¿Sí o no? Porque el pecado, hermano, siempre mora en nosotros. El hecho de que usted sea cristiano, evangélico. Mire, hermano, dicen que el testimonio de uno es aburrido, porque yo nací en el evangelio, soy 3ª generación de creyentes. Mi papá tocaba el requinto desde los 8 años en la iglesia. Yo comencé a predicar a los 14 años. Como a los 15 años me metí en el seminario. Ahí le di guerra a la doctora Rosibel, a la mamá del pastor Mike. Y hermano, esta ha sido mi vida. Yo he llegado de madrugada a mi casa por 2 cosas: por velas o vigilias. Me casé con mi primer novia. Yo nunca he besado a otra mujer más que solo a mi esposa. Jamás estas manos tocaron a otra mujer. Y cualquiera puede decir: ay, qué santo ese hermano. No, hermano, soy un gran lépero. Créame.
¿Por qué? Porque el pecado mora en mí, así como en usted. Si hay uno de nosotros que no estamos presos, ¿por qué no llevamos a cabo las cosas que pensamos? Amén. Y hay otros que no hacen nada porque ya no les sale nada. Porque andan acabados y feos. En nuestra iglesia se congregaba el hermano Shalom. Yo creo que todos conocieron a Shalom de la iglesia central. Los últimos 7 años de su vida se congregó con nosotros. Y sí, nos dio guerra. Y cada vez que yo decía eso en un sermón, llegaban de mi papá y le decía, mira vos, le decía, el pastor me tiró fuerte. Y eso es que habló de los feos y de los acabados. Hermano, el pecado mora en nosotros. Y hermano, el pecado no mora en nosotros así como una bomba desactivada. El pecado mora en nosotros constantemente como un volcán dispuesto a hacer erupción. ¿Por qué no pecamos muchas veces? Porque Dios impide nuestro pecado a través del Espíritu Santo. Él estorba nuestro pecado. ¿Está conmigo, iglesia? Así que si tú y yo estamos aquí, hermano, no es porque seamos buena gente, es porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Hay personas que dicen, yo no sé cómo a la gente buena le pasan cosas malas. Hermano, solo hay una persona buena a la que le han pasado las peores cosas en esta tierra. Y esa persona fue Jesucristo, por malos como tú y yo. Así que mi amado hermano, teniendo el concepto más claro de la perspectiva de la ira del Padre, no era la muerte la que Cristo lo llenó de horror y de angustia. Era la perspectiva de tener que tomarse aquella copa de ira hasta la última gota por amor de todos aquellos a quienes vino a salvar. La palabra Getsemaní significa prensa de aceite, haciendo referencia, hermano, a aquellas prensas para machacar el olivo y de ahí salir el aceite de oliva. Y cuando Cristo llegó a Getsemaní, de repente se sintió angustiado, afligido ante la realidad de que unas horas más tarde sería triturado por una ira sin misericordia para hacer posible que hoy los creyentes disfrutáramos de esa gracia y de esa misericordia sin una sola gota ira del Padre. Hermano, esto debería de llenarnos de admiración y de exaltación por Cristo. Los creyentes hemos perdido ese fervor. Mira, hermano, uno aquí arriba bien se echa el rollo. Uno aquí está, hermano, el pastor Michael es muy apasionado para predicar. Y mira, hermano, bien se nota el que viene con pasión y el que viene a la fuerza, hermano. Hasta la forma en la que se sientan, hermano. Mire, si agarran la silla, así tiran la Biblia en la silla. Y si la trata aquí así, ¿cómo la tratará en su casa? Y no olvide que Cristo es la palabra escrita. Amado hermano, yo quiero que esta noche tú y yo lleguemos a un entendimiento de cómo es posible que el Señor hizo eso por pecadores como nosotros. Hermano, Semana Santa no se trata solamente de estos días. Manda la Biblia que nosotros celebremos la Semana Santa. Nosotros hicimos unas publicaciones y salió ahí, ¿verdad? Un religioso. ¿Cómo es posible que estas iglesias estén celebrando esto? Ya le vamos a decir al hermano Toby Jr. Hasta lo etiquetaron al pastor Toby. Y supieron que él también tiene vigilia hoy. Pero en la religiosidad de la gente es increíble. Esto no es religiosidad, hermano. En nuestra iglesia hay una hermana que ella todo el tiempo se ha congregado con nosotros y su esposo era uno de los ancianos de la iglesia Elim. Y cuando el esposo de ella fallece, me dijo, pastor Fique, hay unos sacos que tráigalos, vamos a ver a quién. Porque a mí no me quedaron, hermano. Gran panza. Pero fíjese, hermano, que agarré, me los probé primero y metí la mano, porque es costumbre de nosotros los acabados.
No, pues sí, que quita y el muerto ha viajado algo allí, ¿eh? Y hermano, meto la mano y siento papel. Gloria a Dios, dije yo. Pero no era papel moneda, hermano. Y lo saqué y decía: tengo tantos años de congregarme en esta iglesia y jamás habían subido a un pastor con barba. Imagínense, peor la mía, toda chabela. Y hermano, la religiosidad no es lo que el Señor quiere. Él quiere corazones arrepentidos. Aquí no se trata de que vaya, ya le cumplí al Señor, pastor, tanto le cumplí que vine, que el domingo ni me va a ver aquí. No, hermano. Por eso comencé dando un poco de mi testimonio, hermano. Esto no es para un ratito, hermano. La carrera de la fe es para toda la vida. Esto no es para un ratito. No es cuando, hay gente que cuando está acabada viene a la iglesia. Ay, no voy a ir a la iglesia. Algo quiere Dios de mí. ¿Ah? O otros al revés. No, hoy sí estamos bien. Vamos a la iglesia. Hoy sí nos tiene bien Dios. No, hermano. Los creyentes amamos al Señor, nos dé o no nos dé. Y le voy a decir algo, hermano. Dios sabe las bestias que amarra. Hay unos que nos tiene acabados porque somos orgullosos y petulantes, hermano. Que con 10 pesos en la bolsa ya no le queremos hablar a la gente. Si ya es creído que anda pata, imagina entrar en un 2026. Es más, no, en esa iglesia no me congrego yo. Dios sabe lo que hace, hermano. Pero volviendo al texto, cuando Cristo llegó a Getsemaní y comenzó a sentirse angustiado y afligido, mi amado hermano, ante la realidad de que más adelante iba a estar en la cruz del Calvario, no tuvo miedo a eso. Él, amado hermano, sabía que tenía que tomarse la copa de la ira sin misericordia. Ahora bien, hermano, ¿acaso no sabía nuestro Salvador que esa hora tenía que llegar tarde o temprano? Claro que sí, Él es Jesucristo, Él lo sabe todo. Ahora, ¿por qué esa agonía de repente entonces? Porque, amado hermano, no es lo mismo tener conocimiento teórico de las cosas, o como decimos, no es lo mismo verla de lejos que tenerla enfrente. No es lo mismo, ¿sí o no, hermano? Y el Señor quiso dejarnos ver esto, amado hermano, cómo a través de lo que nosotros, amado hermano, cómo lo consumía el sufrimiento. Y Él quiso, amado hermano, que nosotros conociéramos esto. Cristo no estaba haciendo una especie de obra de teatro en Getsemaní. Él literalmente sintió el abandono del Padre en aquella cruz, hermano. ¿Cuántos nos hemos sentido abandonados por el Señor alguna vez en la vida? Usted dice, pastor, mire, yo oro y lloro también, pastor. Y mire, y sirvo. Y aunque sea de tropiezo, pero sirvo. Y aunque sea de mala gana, pero sirvo, ¿verdad? Y mire, ahí estoy, apoyo y ya. Y yo siento que Dios me ha abandonado. Mira, hermano, esa es una sensación que no es real. Porque mi Biblia y la Biblia que usted tiene y en el Dios que creemos dice que no nos va a dejar solos ningún día de nuestra vida. Él va a estar todos los días hasta el fin del mundo con nosotros. Pero a Jesús el Padre sí lo abandonó. Y es la única frase donde Jesús habla con el Padre no como papá. Es la única frase en la cruz del Calvario que le dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Allí no le dice Padre. En ese momento de la cruz Jesús no le dijo Padre, le dijo Dios mío. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el Padre literalmente abandonó a Cristo en la cruz del Calvario. Porque Él no podía ver lo que estaba pasando. El Padre no podía hacer eso. A Él le dolió ver hacia su Hijo.
Pero era la única forma que la ira del Padre pudiera aplacarse por el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, estar aquí es un privilegio, hermano. Mire, yo no entiendo por qué los cristianos, cuando ya somos cristianos, nos hacemos unos grandes aguados, hermano. Allá en la iglesia había un hermano que ya está con el Señor, la pandemia, y lo llevó el Señor a través de la pandemia. Y él venía de raíces proféticas. Y la primera vez que el Señor me da el privilegio de predicar en el tabernáculo central, hermano, ver ese templo lleno, yo estaba afligido, hermano. Angustiado estaba yo. Y hermano, comienzo a predicar. Y el hermano, como a los 2 minutos, 3 minutos de estar predicando, dijo: ¡cierto! En medio de aquellas 10,000, 15,000 personas. Y todo el taber comienza a reírse por eso, hermano. Ay, ahí boté un montón de carga yo que andaba ese día. Hermano, este hermano decía algo bien real. Mire, sin Cristo, hey, ¿qué onda? Nos vamos para el carnaval de San Miguel. Usted no preguntaba a dónde, en qué nos vamos a ir, a qué horas nos vamos a regresar, a dónde vamos a... Usted no preguntaba nada. Usted se iba para el baile, se iba a fregar, usted no preguntaba nada. Hermano, vamos a tener vigilia Semana Santa. Ay, ¿hasta qué hora, pastor? Iba a haber transporte. Iban a haber tamales. ¿Vea? No sé por cómo están aguados, hermano. Mire, y el hermano que no estaba sirviendo en tal ministerio, es que dejó el ministerio porque dije que la líder es muy brava. No, fui que lo dejó tirado. Hermano, allá, aquí creo que no, pero allá hay gente que ha dejado de ir a la iglesia porque los de acomodación no le daban la mano cuando entraban. Hermano, no es broma, esto no es broma, estoy hablando en serio. Yo estoy contando un chiste, hermano. Yo no sé por qué no están aguados, ¿no? Jesucristo no tiró la toalla, aún aterrorizado, afligido, angustiado, abrumado, porque iba a tomarse la copa de la ira del Padre por pecadores como usted y como yo. Y nosotros no podemos velar una hora, como le digo a los discípulos. A tal grado que el Señor al final le dice: miren, ya basta. Qué desgracia que no pueden orar ni siquiera una hora. Por razones de tiempo, y porque quiero que me vuelvan a invitar, no van a decir: miren, ese loco mucho se tarda. Me voy a adelantar. Hermanos lindos, Jesús fue sometido a azotes con un instrumento llamado flagrum, el cual cortaba y rasgaba la piel de la víctima cuando caía y cuando venía. Se dice que las puntas eran de plomo, de hueso. De hecho, hermano, habían prisioneros que ya no llegaban a ser ejecutados en la cruz del Calvario por los azotes. Morían ahí por la pérdida de sangre y del dolor. Después, hermano, de tan intenso castigo, Jesús fue sometido a una caminata hasta el lugar de la muerte. Jesús sufrió tanto que no pudo terminar el viaje con su cruz, a tal grado que el evangelista Mateo y Lucas nos relatan que fue Simón de Cirene que obligaron a cargarle la cruz después que Jesús se desmayó. Y Jesús terminó la misión. Amado hermano, yo creo que nosotros debemos, los creyentes, poner nuestras barbas en remojo. El pastor Michael oraba por algo bien interesante. ¿Cuántas? No, es que yo ganaba almas antes.
No sé, yo antes de la pandemia servía yo. ¿Y hoy por qué no lo haces? Ay, no es que había. Mira, hermano, en toda iglesia hay algo que no está bien. En toda. Mira, hermano, en toda iglesia hay gente brava. Porque nosotros somos una familia. Nosotros somos la iglesia local del Taber de Cojute. Mire, usted sabe quiénes son los bayuncos aquí, vea. Había un hermano que le decían Chepe Luis. Yo no sé, que él tuvo un gran testimonio. Me acuerdo yo, hace más de 20 años. A saber si sigue aquí el hermano. Y sigue, me gustaría saludarlo. Que a él hasta le habían cortado aquí el buche. ¿Me voy a entender con la palabra buche? El cuello, pues. Y aquí andaba una gran herida el hermano. Yo no sé los que lo conocieron. Y mira, hermano, póngame atención. El evangelio, hermano, hay de todo. Nosotros somos una familia. Aquí, hermano, hay gente enojada. Hay hermanos que de vez en cuando se van por calle vieja. A uno de pastor le da pena. A ver, uno oye 2 Malboros. Ay, uno se va para otro lado. Es que dejo comprar al hermano primero para que. A mí ya me ha pasado, hermano. Cada quien con su pecado, brother. El religioso es bueno para pecar el pecado del otro. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo dejan servir a gente que no se ha casado? Sí, aquel es adúltero, fornicario y vos chambroso. Hay un teólogo que dice los pecados permisibles. ¿Cuántos aquí somos felices con el chambre? Te tengo uno que... Hermano, eso es pecado. Y aunque nos dé risa, hermano. ¿Cuántos aquí vivimos con raíces de amargura? Ah, pero como nadie te los mira, con sed de venganza. Maldito, me las tiene que pagar. ¿Cuántos aquí vivimos? Hay gente que es mentirosa. ¿Se ve que hay gente mentirosa? Que no tiene necesidad de mentir. ¿Fuiste a pagar el recibo? Sí, fui. No, dígale, no fui, no pude, estaba cerrado. Pero mienten por deporte. Ahora, hermano, mira, todos esos pecados ofenden a Dios. Porque delante de Dios no hay pecados grandes ni pequeños. Todos sabemos aquí que mentir es malo, ¿verdad? ¿Cuántos sabemos aquí que la mentira es mala? Levante la mano los que saben que la mentira es mala. Hermano, todos sabemos que mentir es malo. Hasta que nosotros necesitamos hacer una. Y las catalogamos. No, chiquita. Chiquita la mentira. Mentira piadosa. Mentiras chiquitas, mentiras blancas. ¿Y sabes qué, hermano? Esos pecados ofenden tanto al Señor. La diferencia es que tu pecado no se mira y el del otro sí. Todos aquí somos injustos. Quiero terminar con esto. El apóstol Pedro nos dice en la primera carta, en el capítulo 3, versículo 18, el justo murió por los injustos. La palabra justos que ocupa aquí Pedro es una palabra bien interesante. En el griego es la palabra dikaios. Esto significa inocente, santo, equitativo. O sea, de alguien que actúa con rectitud en un estado de ser recto, de conducta recta, sea que esté siendo juzgado en base a normas divinas o normas humanas. Pregunto para aquel que digo, sí, cabal, qué desgracia, aquellos pecadores. Ok, hermano, tú que estás señalando el pecado de los demás, te pregunto, ¿tú te puedes parar hoy en este momento frente a un tribunal humano y al divino y presentarte justo? ¿Verdad que no? Porque Dios conoce. Hay gente que se resguarda en el texto de Jeremías capítulo 17, del 5 al 10, cuando dice que solo yo Jehová que conozco. Dios dice que le conoce el corazón a uno, pastor.
hermano, esa frase o ese texto, en lugar de darte tranquilidad, debe de llenarte de temor de Dios, porque Dios sí sabe lo que hay en tu corazón. Dios sí sabe eso. Pero el justo, el único que podía estar frente a los tribunales humanos y ante los tribunales divinos y ser justo y correcto, ese era nuestro Señor Jesucristo. Y Pedro dice que el justo murió por los injustos. La palabra injusto que ocupa aquí Pedro es la palabra griega adikos, que significa extensamente malo o traicionero. Y ahí sí cabemos todos, amén. Porque Taber somos todos, amén. Ahí sí cabemos todos, hermano. Pero bendito sea Dios y a Él sea la gloria, hermano. No pierdas tu admiración por el Cristo que tú tienes y yo tenemos. Estar aquí es un privilegio, hermano. Dele fuerte el aplauso al Señor, hermano.